Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana, que desde ya la bendecimos, declaramos una semana de victoria, de bendición, de cielos abiertos, como siempre suelo decirlo, cada día usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito y adorado sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos, creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo, Padre amado. Te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio que tú nos concedes, el poder estar en pie y poder declarar estas verdades escriturales que tienen una profundidad muy fuerte en nuestra vida, porque las vivimos, porque las experimentamos. Tu palabra dice en el Salmo capítulo 3, versículo 5, el salmista dijo, yo me acosté, yo dormí y yo desperté porque Jehová me sustentaba. Es una verdad que nosotros también vivimos. También Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y 23 dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por este honor, por este privilegio que vivimos esta verdad. Oramos en esta hora por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, estamos extremadamente apasionados, aleluya, por esta palabra. Gracias por cada anuncio que ustedes nos dan, testimonios, nos comparten noticias extraordinarias de lo que Dios está haciendo a través de esta palabra. Y gracias de verdad de todo corazón a aquellos también que pagan a emisoras para colocar este devocional. Estamos estudiando un tema que le hemos titulado Guardándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, una palabra muy poderosa, basada en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 12 al 24. Cuando iniciamos, leímos todos esos textos. Solamente voy a leer el versículo 23 y dice la Biblia, y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando, mis amados hermanos, en la manera como el apóstol Pablo exhorta a esta iglesia joven, una iglesia naciente, una iglesia que a pesar de tantas adversidades y desafíos como los que nosotros podemos vivir en nuestro diario vivir, pues es una iglesia que se mantiene firme, que sigue haciendo el trabajo, que sigue haciendo la obra. Y el hecho de saber esa información y conocer cómo responde la iglesia, pues esto nos deja una enseñanza espiritual muy poderosa para nosotros. Porque a veces cuando enfrentamos desafíos, problemas, adversidades, vicisitudes, angustias, dolores, pensamos, o el enemigo nos hace pensar que somos los únicos que sufrimos, que las tragedias que vivimos nadie más las vive. Pero cuando escudriñamos y nos damos cuenta del vecino que pasa por lo mismo, de otra iglesia en el mundo entero que pasa por lo mismo, de hermanos dentro de la misma congregación que pasan con lo mismo, quizás algún familiar que pasa por lo mismo, la diferencia es en quién estamos creyendo, en quién estamos aferrados. Entonces el apóstol Pablo le enseña a la iglesia a cómo vivir, que esto fue lo que estuvimos hablando en el día de ayer, a cómo vivir vidas que agraden a Dios, aún en medio de los problemas. O sea, como quien dice, no podemos permitir que los desafíos de nuestro diario vivir nos roben el compromiso que tenemos, porque haciendo la obra de Dios vamos saliendo de esas crisis. Entonces, la manera como Pablo comienza a exhortar a la iglesia de Tesalónica, comienza a darle principios que también nosotros tenemos que aplicar. Y estuvimos hablando del primer principio, donde Pablo le dice a la iglesia, ustedes aprendan a reconocer a los que trabajan y lideran dentro de una congregación.
hablando del liderazgo, del pastoreo, del pastorado, de sus mentores, de quienes trabajan arduamente, de quienes invierten tiempo en ustedes, que esto es muy importante. A veces a las ovejas y a las personas se les olvidan. Mire, lo más valioso de una persona no es el dinero. Lo más valioso de una persona es el tiempo. El tiempo, aprendamos lo más valioso que usted le puede dar a sus hijos, a su esposa, a su esposo es tiempo. Porque hemos visto personas que saben dar comida, saben dar de todo, buenos proveedores, tienen a sus hijos bien vestidos, les proveen todo lo que necesitan. En la casa no falta nada, comida hay hasta para tirar para arriba, como se dice, pero son padres ausentes. No hay tiempo para atenderlo, no hay tiempo ni para disfrutar la piscina que tienen. No hay tiempo de nada, no tienen tiempo para nada. Y sabe, esa falta de tiempo que usted no invierte en sus hijos, después va a tener que pagar un precio muy alto. Pero muchas veces, ¿qué hacen los ministros? ¿Qué hacen los pastores? Del tiempo que pertenecen a su esposa y a sus hijos, se los entregan a ustedes. Y uno como pastor sabe, hay gente, los que somos pastores sabemos que hay gente que se va de la iglesia hasta sin despedirse. Y a veces uno quiere honrarlos y decirle, mi hermana, venga, despídase de la iglesia. No, pastor, dejemos las cosas así. Tranquilos, salen y se van, sin importar cuánto tiempo usted les invirtió. O sea, usted invierte, por eso dice la Biblia, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Porque si uno espera recompensas, hay gente que uno les invierte horas, tiempos y no saben honrar. No saben honrar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Aprendan a honrar a los que trabajan con ustedes, hónrelos y respétenlos. Obedezcan a las autoridades establecidas por Dios, la que Dios ha establecido. Y el día de ayer yo le mostré 2 ejemplos extraordinarios acerca de cómo Jesús reconoce la autoridad de Pilato, y también le hablé de Hechos capítulo 23, que ahí fue donde nos quedamos, donde Pablo prefiere obedecer la palabra que defender una palmada. De pronto, ¿por qué hay abuso de autoridad? Y bíblicamente usted no puede, uno reconoce, hay pastores que abusan, líderes que abusan, que manipulan, que quieren sacar, escurrir las ovejas, por así decirlo. Existen, no podemos tapar el sol con una mano, pero la incredulidad o el mal testimonio que otros puedan dar no va a invalidar la verdad de Dios. Hay hombres y mujeres muy consagrados y muy buenos pastores. Entonces, si usted de alguna manera, no sé qué haya enfrentado usted en cualquier lugar, pero la Biblia habla de que usted tiene que aprender a honrar a quienes Dios ha puesto en el camino. Entonces, Pablo le dice a todo el concilio, voy a parafrasear, lea Hechos capítulo 23 del versículo 1 al 5. El apóstol Pablo está frente al concilio y usted sabe que los del concilio de aquel entonces pensaban que los únicos santos eran ellos. Y que una persona como Pablo, que fue perseguidor de la iglesia, un asesino, venga y se pare delante de ellos y les diga, mire, hasta el día de hoy, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. En otras palabras, yo nunca le he fallado a Dios en nada. Estoy limpio, estoy santo. Esto para los sacerdotes de aquel entonces, esto era una bofetada en la cara de ellos, porque eran los del concilio los que se consideraban santos, los demás eran pecadores. Entonces Ananías, dice la Biblia, que era el sumo sacerdote, la máxima autoridad de aquel entonces, manda que le peguen una palmada a Pablo en la cara. Y Pablo recibe la palmada en la boca, así lo dice la Biblia, que le golpeasen en la boca como quien dice, cállate, eso es mentira, y le pegaron tremenda palmada en la boca a Pablo. Entonces Pablo en su humanidad le dice al sumo sacerdote, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? O sea, imagínese, Pablo enojado. Dios te va a golpear a ti. Y dice la Biblia que los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios
injurias. ¿Sabe qué es injuriar? Injuriar es agraviar o ultrajar a una persona con obras o con palabras. No se puede maltratar a quien Dios ha puesto como autoridad, porque no es tu responsabilidad. Si Él es una autoridad puesta por Dios, entonces es Dios quien tiene que moverlo o castigarlo o hacer lo que sea. ¿Por qué condenan y le dan más años al que mata a un policía que al que mata a un ciudadano? ¿Por qué? Si es un humano igual. A ver, yo sé que usted me está dando la respuesta ya. ¿Por qué le dan más años de condena a quien mata a un policía o mata a otra persona si todos dos son humanos? ¿Por qué? Porque uno es autoridad. ¿Sí ve la diferencia? Aunque es un humano, uno está revestido de autoridad y tiene un derecho legal establecido por un gobierno, por una autoridad que en Romanos 13 dice que las autoridades han sido establecidas por Dios y el que se opone a lo establecido por Dios acarrea juicio de condenación. Entonces, ¿qué dice la palabra? Aunque es un humano, pero si está en posición de autoridad, se tiene que respetar. Y Pablo tenía el derecho de defender su palmada, pero ¿sabe qué dijo Pablo? Cuando le dijeron eso, que estaba maltratando, ultrajando, injuriando al sumo sacerdote, Pablo dijo: hermanos, no sabía que él era el sumo sacerdote. Y citó un texto bíblico. Pablo citó Éxodo 22:28. Éxodo 22:28 dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. O sea, lo que Pablo dijo aquí, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote. Pues la Biblia dice: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Como quien dice, me voy a sujetar a la palabra y no me voy a ponerme a defender esta palmada que me dieron. Aunque tengo derecho de defenderme, aunque no hice nada incorrecto, porque sé que estoy bien delante de Dios, pero me gané tremenda palmada en la boca. Ahí hubo un abuso de autoridad, por supuesto que hubo un abuso de autoridad, pero Pablo no le importó eso. Él no se puso a decir: es que yo tengo derecho, lo voy a demandar, voy a hacer esto. No, Pablo dijo: yo voy a hacer lo que la Biblia dice. Y si a mí la Biblia me dice que tengo prohibido maldecir a los pastores, maldecir a quienes están en posición de autoridad, yo no voy a caer en juicio de condenación. Voy a obedecer la palabra y no voy a ultrajar a nadie. Entonces es un principio poderoso para que tú y yo aprendamos. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Tesalónica en el capítulo 5, el versículo 12. Ahora, también les dice en el versículo 13, dice, bueno, el versículo 13, que los tengáis en mucha estima. O sea, hónrelos, respételos, aprendan a honrar, no solo de palabras, sino también con hechos. El versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. O sea, dentro de una congregación hay ociosos. ¿Qué significa los ociosos? O sea, los ociosos son los que están fuera del orden de Dios, que no quieren obedecer, que no quieren someterse a la palabra, que no quieren establecer un orden en su vida. Y Pablo dice: amonéstenlos. O sea, dentro de una congregación van a haber ociosos, gente que va a vivir como quiera, como le dé la gana, que no va, que usted pueden escuchar 50,000 predicaciones y nada les mueve. Ahí están en la iglesia y piensan que están bien delante de Dios, pero la Biblia dice: bueno, no podemos echarlos, todos estamos en proceso. La Biblia dice: ¿qué es lo que tengo que hacer con los ociosos de la congregación? Amonéstelos, llámeles la atención. Dígales, por favor, que deben de entrar en el orden de Dios. Las congregaciones están llenas de ociosos, de gente que viven en fornicación, no quieren casarse, que viven desordenadamente, que no les importa vivir en el orden de Dios. Entonces hay que amonestarlos. Tenemos que llamarle la atención, obviamente en amor, como dice la palabra. Así que yo te invito
a que medites en esta palabra y mañana continuamos, papito lindo. Te damos muchas gracias por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.